gracias. Buenos días para todos. Yo voy a romper un poquito el protocolo, me voy a quitar esto porque, aunque sé que tenemos que tener responsabilidad como hijos de Dios y como ciudadanos de cuidarlos, también sé que el Señor está con nosotros, está en medio de nosotros y nos protege. Yo quiero que usted antes de que empecemos este mensaje, yo quiero que entienda o que entendamos algo, y es: no hay nada más maravilloso que el Señor, no hay nada más grande que Él. Por eso, cuando nos reunimos a hablar del Señor, cosas pasan. Usted tiene que entender que cuando usted se arrodilla y ora, algo pasa. Siempre pasa algo. Por eso hoy, Dios, queremos darte a ti la honra, la gloria y la majestad, Señor. Queremos honrarte con nuestras vidas, Dios, y que siempre seas tú, mi Rey, quien se lleve la gloria, Dios. No queremos nosotros robar nada de lo que es tuyo, Señor. Por eso queremos cantarte, mi Rey, sobre tu grandeza, sobre tu bondad, sobre lo majestuoso que eres. Porque cuando contemplamos los cielos, mi Rey, podemos verte como eres, Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús por salvarnos vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Dile al Señor así: mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Eres grande, mi Rey. Eres especial, Señor, y aquí queremos honrarte, Dios, hoy con tu palabra, Señor. Eres tú quien va a hablar este día, Señor, nadie más. Es tu Espíritu Santo que mora en nosotros con gran poder y quien nos permite vivir para ti, Señor. Amén y amén. Bueno, mis queridos, definitivamente toda esta situación que ha pasado, todo lo de la pandemia, a todos nos cogió mal parados. Nadie tenía pensado ni nadie tenía planeado que estas cosas fueran a funcionar o que fueran a pasar. Y como dicen por ahí, o como ha venido, digamos, teniendo mucha relevancia una palabrita de reinvención, hemos tenido todos que reinventarnos en todo. En todas las cosas hemos tenido que reinventarnos. Los hombres que hemos tenido que estar en la casa mucho tiempo, hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que aprender a lavar ollas, a lavar cosas,
a encontrarnos con trastos que no teníamos ni idea que existían, con vainas que rayan queso que yo no tenía ni idea que existía. Yo pensé que eso lo vendían así, pero hemos tenido que aprender ese tipo de cosas. Y así todo, hemos tenido que aprender a seguir una prédica a través de unos medios de comunicación distintos a los tradicionales. Hemos tenido que empezar a hacer reuniones por videoconferencia y a manejar plataformas que no usábamos, y eso se llama reinvención. En el argot particular y latino se llama rebusque, no se llama de otra manera, eso se llama rebusque. Pero resulta que como hijos de Dios nosotros tenemos que tener claro que también el enemigo se está reinventando y que el diablo también encuentra maneras distintas de tentarnos a todos, encuentra maneras diferentes de hacer que las debilidades de nosotros sean evidentes para él y él meterse por ahí de una manera que antes no lo hacía. No es en vano que la palabra de Dios dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ese verbo buscar denota una acción rápida de desespero por encontrar algo. Es como cuando a un hombre se le pierde el control de la televisión y llega a su casa. No hay nada más desesperante que uno llegar a la casa y no encontrar el control de la televisión. Hasta que usted no lo encuentra, usted no queda tranquilo. Yo no sé a las señoras cuando se les pierde algo o qué se les pierde que las invite a buscarlo desesperadamente. Pero de la misma manera, yo hablo como hombre, que cuando yo llego a mi casa y se me pierde el control, de esa misma manera el enemigo está buscando a quien devorar. Yo quiero leer una porción de la palabra que está en la carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 1 a partir del versículo 3, pero antes, como siempre, me gusta entrar un poquitico en contexto y saber a quién está dirigida esta carta. Pablo dirige esta carta a los Colosenses, que pues no son otras, son personas que están en una ciudad que se llama Colosas, pero investigando esto encontré algo muy interesante, y es que Colosas junto con la Odisea, otra ciudad, y junto con Hierápolis, otra ciudad, 3 ciudades estaban geográficamente ubicadas en un valle, en el valle del río Lico, así se llamaba el río donde estaban esas 3 ciudades. Eran 3 ciudades de comercio especial, eran 3 ciudades industriales y de comercio dentro de la Roma del Asia Menor, pero particularmente Colosas tenía una actividad central que era la confección. Allá se hacían telas especiales. Y yo no sé por qué el Señor nos lleva a este pasaje, estando nosotros aquí en Medellín. Como usted se puede dar cuenta, yo no soy paisa, yo soy santanderiano y llegué aquí, aterricé aquí hace 13 años, trasladado de un trabajo, y aquí me quedé. Entonces, teniendo en cuenta eso que usted está escuchando de Colosas, quiero que escuchemos esta porción de la palabra que está en la carta de Pablo a los Colosenses a partir del versículo 3 en el capítulo 1. Dice: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Y escuche, para que vivan de la manera digna del Señor, agradándole a Él en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecido en todo su sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Es una porción un poco larga, pero quiero que ahorita la empecemos a desglosar poco a poco, porque la enseñanza se basa única y exclusivamente en esta porción que acabamos de escuchar. Entonces, lo primero que el Señor hace a través del apóstol Pablo es decirnos que nosotros, como hijos de Dios, lo que nos caracteriza es la fe en Jesús y el amor a los semejantes. Dice el versículo 4: pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Miren, estas son las dos únicas caras que tiene el cristianismo.
La fe en Jesús como primera medida y el amor por los semejantes, el amor por la persona que usted tiene al lado, pero no solamente por aquellos a los que a usted les cae bien, el amor por todos, por absolutamente todos. Y eso nos lo enseñó el Señor Jesús a nosotros. Segundo, dice en el versículo 5, la parte a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. La esperanza cristiana dice que el camino de Dios es no uno de los mejores, sino es el único. Recuerde que Jesús dice de sí mismo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, soy el camino. La única manera de llegar a Dios es a través de Jesús. Y si yo quiero tener una esperanza viva en mi vida, pues lo que debo tener claro es que solamente a través de Jesús lo hago. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 29, dice, les aseguro que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, es decir, casas, hermanas, hermanos, madres, terrenos, aunque con persecuciones. Y escuche lo más bacano de todos, en la vida, en la edad venidera, la vida eterna. Nosotros lo que el Señor nos está queriendo decir es que si bien es cierto, tenemos garantía de salvación en la vida eterna. Y digamos que hace poquito hablaba con alguien y decíamos, lo mejor que puede pasar en este momento es que el Señor venga. Que el Señor venga por nosotros, es lo mejor que puede pasar. Pero qué tristeza con la gente que no lo conoce. Qué tristeza con los familiares que tenemos nosotros que no conocen al Señor. Y lo que estamos aprendiendo es que tenemos que ir a evangelizar y tenemos que hacer lo que muy bien debemos hacer. Y que tenemos ganada la vida eterna. Pero también dice el Señor, dice, en este tiempo vamos a gozar de cosas especiales. No está hablando el Señor que usted se va a llenar de dinero, que va a ser rico. No, la prosperidad nada tiene que ver con la riqueza. Riqueza es aumento del patrimonio. Prosperidad es calidad de vida. Usted puede tener mucha riqueza, pero no tiene calidad de vida. Puede tener poca riqueza, poco patrimonio, pero tener una calidad de vida interesante y buena. Y eso es lo que el Señor desea para nosotros. Y el mismo apóstol Pablo, quien escribió esta carta, también lo reafirma en otra carta que le escribió a los Filipenses en el capítulo 3, a partir del versículo 4. Dice, escuche lo que dice el apóstol Pablo: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, dice Pablo. Y escuche cómo se califica él mismo. Dice, yo más, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. No había una persona humanamente mejor calificada que Pablo. Y mire lo que continúa diciendo él mismo: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. ¿A qué es lo que está dando Pablo mayor relevancia en la vida que ahora vive? En conocer al Señor. A él no le interesa sus títulos, no le interesa su conocimiento, no le interesa absolutamente nada distinto a conocer al Señor. Y la pregunta para que usted anote y se lleve para su casa: ¿en qué está cimentando su vida hoy? ¿En dónde está poniendo su esperanza? Voy a atreverme a decir algo y Lucho me perdona. ¿Está poniendo la esperanza en Lucho? Estamos graves. Estamos graves. La esperanza la ponemos en el Señor. Que Él usa instrumentos, claro, Luis, su esposa, la empresa, son instrumentos que el Señor usa para darnos a conocer su gloria, pero la gloria se la lleva el Señor. La esperanza nuestra tiene que estar siempre en el Señor Jesús. Tercero, la esencia del Evangelio. Escúchelo. Versículos 5 al 7. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes.
Tome esto como un mensaje de alguien, como acaba de decir Lucho, ajeno a esta empresa, amigo de Lucho, que viene y les dice: oiga, qué bacanería, ustedes conocen el Evangelio, porque ustedes acá lo comparten semanalmente. Y aquí a Pablo habla de Epafras, quien ministró esa iglesia, pero este Epafras le podemos poner Lucho, que es quien viene y comparte. Y este Epafras puede ser cualquiera de ustedes que va y le comparte a la iglesia, a la familia, a la gente que no conoce al Señor, de las verdades del Evangelio. Porque ya lo tenemos, dice ahí la palabra de Dios. Y si nosotros, de acuerdo a lo que hablamos al principio, las dos caras de la vida cristiana es la fe en Cristo y el amor a los semejantes, la única manera de hacer crecer mi fe es a través de la lectura de la palabra, dicen Romanos. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, o sea, el Evangelio. La única manera de acrecentar mi fe es a través de la palabra. Es a través de la palabra que yo conozco al Señor, que Él obra en mi vida y que yo tengo una fe que es el fondo o que es el objetivo primordial de este mensaje. Lo que el Evangelio hace por nosotros es que es la buena noticia de Dios. El Evangelio es la verdad, porque es la vida del Señor, la buena noticia de Jesús. El Evangelio es universal, esto no está para ciertas personas o está sesgado particularmente para un público especial, no, es universal, es para todo el mundo. Es productivo, el Evangelio está hecho para que usted produzca frutos. La palabra dice en Juan que nosotros fuimos comisionados para dar mucho fruto, que cuando nosotros damos mucho fruto glorificamos al Padre y así demostramos que somos sus discípulos. Eso dice la palabra en el Evangelio de Juan, y eso es una de las características del Evangelio. Nos habla de la gracia, nos habla de un regalo inmerecido que tenemos del Señor a través de la muerte de su Hijo Jesús. Pero también, y más importante aún, se transmite por medio de personas. ¿O es que usted cuando va a un restaurante bueno no sale y le dice a todo el mundo: oiga, qué bacanería este restaurante, no ha ido a comérselo, no ha ido a comer algo allá en ese restaurante? Vaya, de la misma manera que usted promociona algo que le da a usted alimento físico, también debería divulgar algo que le da alimento espiritual. Cuarto punto, la esencia de la intercesión, versículos 9 al 11, dice: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Tenga eso guardado, sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de la manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica, como ya lo vimos, dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos con su glorioso poder. Nosotros casi siempre que oramos sacamos una lista de peticiones y decimos: Señor, dame eso, Señor, dame aquello, Señor, permíteme esto, Señor, permíteme aquello. Y no está mal que lo hagamos. De hecho, la oración modelo que el Señor nos dejó, que conocida como el Padre Nuestro, hay una parte donde dice petición: danos nuestro pan de cada día, y no está mal pedirle al Señor, así como no está mal cuando nuestros hijos nos piden a nosotros cosas, así como no está mal cuando usted a Sardinito le pedía cosas a su papá, eso está bien. Lo que pasa es que yo lo que debería entender es que cuando yo pido en vía o en la misma línea de la voluntad del Señor, pues las cosas se me van a dar más fácil. Por eso dice el apóstol que abunde el conocimiento de la voluntad de Dios, y la única manera de hacerlo es conociendo al Padre. La única manera de hacerlo, de buscar o de tener clara la voluntad de Dios, es a través de su palabra. El apóstol también pide e intercede por ellos para que el Señor les dé dos cosas especiales: sabiduría y comprensión espiritual. En alguna ocasión, Salomón, hijo del rey David, muy joven, llegó al reino y el Señor le habló y le dijo: pídeme lo que quieras. Y él le dijo: yo lo que necesito es sabiduría para manejar, para administrar estos bienes que tú me has dado, para administrar este reino. No necesito más. El Señor le dijo: como has pedido sabiduría y no has pedido cosas materiales, no solamente te voy a hacer el hombre más sabio sobre la tierra, sino también el más rico. ¿Qué es lo que nosotros le pedimos al Señor? ¿Cosas materiales o le pedimos sabiduría? Pero también comprensión espiritual, es decir, revelación de su palabra. La Biblia, si bien es cierto, es un libro que está escrito en un orden gramatical, leerlo como un ejercicio netamente literario, pues nos da a conocer historia.
Pero el trasfondo que tiene la palabra de Dios es un trasfondo espiritual que nos permite tener comprensión espiritual y revelación de la palabra, leerla metódicamente, saber que no es un libro como amuleto que yo lo lleve en el carro y me va a salvar de cosas, no. Es el manual de vida, es el manual como cualquier manual que existe para cualquier máquina. Para que funcione bien y le saque jugo hay un manual que le dice cómo funciona la máquina. Lo mismo pasa con este libro. Este libro es nuestro manual del fabricante, que nos ayuda a entender cómo quiere el Señor que usted y yo funcionemos, para que demos mucho fruto, es decir, para que le saquemos jugo a esta máquina. Conducta correcta. Dar fruto en toda buena obra significa tener una conducta especial y correcta en todo momento. Nosotros como cristianos somos buenos ciudadanos. Nosotros no hacemos cosas como las hace el mundo, nosotros las hacemos de una manera distinta. No es en vano que la palabra dice que usted y yo estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos como peregrinos acá. Nosotros somos de mejor familia. Cuando alguien dice, es que este se cree mejor familia, dígale sí. No es que me crea, soy de mejor familia, porque soy de la familia del Señor. Quinto punto, los 3 grandes dones. Así perseverarán con paciencia en toda situación y dando gracias a Dios. La perseverancia, mis queridos amigos, es seguir adelante pese a la oposición que haya. Cuando uno emprende un proyecto que está naciendo en el corazón del Señor, sí o sí, siempre va a haber oposición. Porque el enemigo no quiere que las cosas funcionen como el Señor quiere que funcionen. Entonces él siempre se va a oponer, siempre se va a oponer. Y tenemos que tener la comprensión espiritual para entender que es un proyecto que viene del Señor, que hay oposición, pero que yo tengo que seguir adelante. Nehemías tenía como objetivo reconstruir las murallas de Jerusalén. Era un proyecto que había nacido en el corazón del Señor a través de Nehemías. Hubo oposición, todas las que quiera. Lea el libro de Nehemías y ahí se va a entender cuál es la oposición. En el capítulo 10 del libro de Daniel dice que Daniel hizo una petición al Señor y descendió el arcángel Gabriel y le dijo, mire, desde el día en que usted se propuso ganar entendimiento y humillarse ante su Dios, su oración fue escuchada. 2 cositas para que su oración sea escuchada: ganar entendimiento y humillarnos ante el Señor. Pero cuando el Señor me mandó a darle la respuesta a la oración, el príncipe de Persia, dice en Daniel, se opuso, es decir, el enemigo. Tuvo que llamar respaldo al arcángel Miguel para que viniera y lo ayudara. Y después de 21 días tuvo la respuesta. Daniel, un hombre que oraba 3 veces al día, un hombre que era líder en Babilonia, tuvo oposición. Usted y yo que nos creemos que no vamos a tener oposición con los proyectos que nacen del Señor, pero tenemos que seguir adelante. Con paciencia de igual manera. Y la paciencia significa mi relación con los demás. Recuerde los pilares: fe en Jesús y amor a los demás. Y el amor a los demás se refleja en la paciencia que yo tenga hacia ellos. Y en el gozo, la gratitud. Lucho decía algo ahorita al principio que me fascina, y es que solo tenemos oportunidades diarias para levantarnos y darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por el día lluvioso, darle gracias a Dios por el día soleado, darle gracias a Dios porque tengo cosas especiales para hacer. Ahora que venía, me vine en metro, yo estoy viendo en Sabaneta ahora, mi esposa viene más tarde y pues ella con mi hijo mayor se viene en el carro, yo le dije, yo me voy en el metro, y yo estaba pensando, tengo que calcular bien el tiempo porque me debo bajar en la estación del Poblado, pero yo no me acordaba, yo no sabía de esta salida, para caminar desde la estación del Poblado hasta acá. Gracias Dios por esa salida que no la hiciste para mí, pero que la hiciste y me pusiste a 3 pasos de donde Luis. Esas cosas hay que agradecerlas al Señor. Punto número 6, ¿cuál es nuestra realidad? Mire lo que dice el apóstol en tiempo presente. Dice, en tiempo pasado, ya nos facultó, o sea, usted y yo ya estamos facultados para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Y escuche esto tan lindo: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y el perdón de los pecados. Usted si quisiera pensar cuál es la herencia que tiene del Señor, usted puede anotar todo esto. Tenemos la herencia del pueblo de Dios. Nos ha transferido al reino de su Hijo amado, es decir, usted y yo ya no somos de este mundo, ya pertenecemos al reino de Dios. Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Yo no conozco la historia de ustedes, pero sí conozco la mía. Yo no nací en un hogar cristiano.
Yo nací en un hogar ni siquiera religioso. En mi casa no había una doctrina clara más que la que yo tenía en mi colegio, en el colegio donde yo estudié, que era un colegio católico. Pero no había una dirección ni una guía espiritual clara sobre ninguna religión. Por eso mi vida era una vida de desastre completo. Y el Señor me trasladó de las tinieblas a la luz. Y eso es lo que estoy tratando de predicar. Fui trasladado de la esclavitud a la libertad. Y esto tiene un sentido un poco contrario, porque usted y yo, dice la palabra, somos esclavos de Cristo porque Cristo pagó un precio por nosotros. Yo decía, oiga, yo me esclavicé gratis al alcohol, y a mí la licorera de Santander, cuando ese entonces, nunca pagó un peso por mí. Antes yo pagaba. Pero el que pagó un precio por mí, con toda su sangre, fue Jesús. O sea que yo soy siervo y esclavo de Él. Fui trasladado de la condenación. Antes de conocer al Señor iba derechito para la paila mocha, como dijo alguien por ahí. Pero hoy día tengo seguridad y certeza que si pasando la calle me muero, voy para el cielo, porque tengo redención. Pero también, y por último, fui trasladado del poder de Satanás al poder de Dios. Satanás es el que está gobernando el mundo, y ahora hablábamos que todas estas cosas tienen que ser interesantes y caber en nuestra cabeza y tener y hacer mella en nuestro corazón, porque estamos enfrentando cosas terribles en el mundo. Todos los días veo noticias y cada día hay más odio en este país. Cada día los gobernantes siembran más odio en nosotros porque nos quieren polarizar aún más. Entonces ya no es el hincha de Medellín y el de Nacional, sino ya es el de derecha y el de izquierda. Es terrible eso, y usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que estar no lejanos a eso, porque es una realidad, pero sí saber que oramos es por la gracia de Dios y por lo que Él tiene. Entonces, en resumen, lo que está queriendo el apóstol decirle a los colosenses, y lo que está queriendo el Señor decirnos a nosotros hoy día, en una situación muy similar a la que se vivía en ese entonces. Acuérdense, Colosas era un centro de confección y un centro de industria textil en ese valle. Lo que el Señor nos está queriendo decir ahorita es, eso se trata de fe, eso no se trata de nada más, se trata de creer en el Señor, se trata de creerle al Señor. Y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el Señor nos narra los héroes de la fe, y se lo voy a leer brevemente. Dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Dice: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Escuche, por la fe Abel ofreció un sacrificio más aceptable que el de Caín. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Por la fe Noé, advertido de cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. No había llovido en la tierra en años, en siglos, no se veía la lluvia. Y el Señor le dijo a Noé: construye un arca que va a llover. Y Noé le dijo: sí, Señor, y la construyó, por fe, sin ver nada. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió la fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Por la misma fe Abraham, después de que nació su hijo, fue puesto a prueba y le dijo el Señor: sacrifíquelo, y él fue a hacerlo. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que le esperaba en un futuro. Por la fe José, al fin de su vida se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Y pudiera seguir yo leyendo todos los héroes de la fe. Pero aunque la palabra de Dios está escrita y no se puede cambiar, usted dentro de su corazón sí puede decir: por la fe María, por la fe Pedro, por la fe Juan, por la fe Luis, por la fe Mauricio, por la fe el que sea, hizo esto y lo demás allá. Por la fe le creía al Señor y en medio de una pandemia hice lo que Él me dijo que hiciera y salí adelante. Por la fe, en medio de una situación maluca política en el país, yo hice lo que el Señor me dijo y salí adelante y no temí lo que fuera a pasar. Por la fe, aún pensando en un diagnóstico adverso de salud, le pedí al Señor y Él me salvó. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en su vida por la fe? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida por la fe? En Él, en nadie más. Y quiero hacer una consideración final, y no por ser final es menos importante, porque hay una advertencia que el Señor nos hace a nosotros,
Y es que si tenemos claro, y ahí está la coherencia o digamos como el cierre del mensaje, que si los pilares de la vida cristiana son primero la fe en Jesús y el amor a los demás, hacer lo contrario me lleva a cosas indeseadas por nosotros. Se lo voy a leer, no para que sea lo que diga Fabio, sino lo que dice el Señor. En Apocalipsis 21, del 6 al 8 dice lo siguiente: también me dijo, ya todo está hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero, aquí está la advertencia, escuchen: los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. La advertencia del Señor es clara. Para el Señor, una persona que se acerca a Él sin fe está al mismo nivel, porque lo dice es Él, de los abominables, de los cobardes, de los asesinos, de los que cometen inmoralidades sexuales, de los que practican artes mágicas, de los idólatras y de los mentirosos. Y yo les quiero confesar que muchas veces he pecado de incrédulo. Muchas veces obro por vista y no por fe. Muchas veces tomo decisiones basado en lo que estoy viendo o en lo que posiblemente se avecina y no en las promesas del Señor que están consignadas en este libro. Miren, nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios porque la empresa sigue viva pese a todo lo que ha pasado. Yo no sé si usted ha puesto de pronto a leer cuántas empresas importantes han quebrado con esta pandemia. Y usted y yo tenemos vida y tenemos trabajo. Eso es fe, creerle al Señor. Eso es creerle al Señor. Por eso yo lo quiero invitar ahí a que usted cierre sus ojos y nos acompañe en una oración. Y nos acompañe también a decirle que estamos aquí para levantar nuestras manos al cielo, porque le creemos al Señor. Porque esta palabra que el Señor nos regala es una palabra que no debe devolverse vacía. Algo tiene que quedar en el corazón de nosotros. Y como decimos siempre, no son frases de cajón. Cuando preparamos los mensajes, las primeras personas que se ministran son quienes preparan el mensaje. Y casi siempre soy el primero que recibe cachetadas del Señor. Porque me dice, muy bacano lo que dice, muy lindo lo que predica, que finalmente no es su palabra sino la mía, me dice el Señor. Pero mejor aún si usted la vive. Pero mejor aún si usted vive lo que está diciendo. La diferencia entre un hombre insensato y un hombre prudente, o un hombre sabio y un hombre necio, no es que conozca palabra. Mire, el enemigo conoce más palabra que cualquiera de nosotros, pero la diferencia radica en quién la practica. La diferencia radica en quién la lleva a su vida cotidiana. Por eso dígale al Señor así: quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Dile al Señor nuevamente: quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.
Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Díselo. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Señor, queremos darte las gracias, mi Rey, por permitirnos estar aquí, Señor, escuchando tu palabra. No estamos escuchando nadie más, Señor, solamente a ti, mi Rey. Y yo te doy gracias a ti particularmente, Señor, por permitirme venir aquí a compartir de tu palabra con estos mis hermanos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que los bendigas grandemente, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que les des a ellos hambre por tu palabra, Señor. Que les des a ellos sed de ti. Que les des a ellos un ansia especial de todos los días querer consultarte a ti, mi Rey, de querer ir a tu palabra, Señor, de querer conectarse contigo, Señor. Que nuestra primera actividad en el día no sea prender un celular para ver redes sociales, sino que sea abrir nuestros ojos para conectarnos con el Rey. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y gracias te damos, mi Rey, por esta tu empresa, Señor. Este negocio es tuyo, mi Rey. Tú has designado a Luis como tu mayordomo para este negocio, Señor, para esta empresa grande, Señor. Yo te pido que lo bendigas. Te pido que lo llenes de más sabiduría, Señor. Que todos los días Él se levante lleno de ti, Señor. Que en las noches tú cuides sus sueños, Señor. Y que así como nos lo contaba hace un momento, Señor, sigas revelándole cosas especiales a su vida, Señor. Solamente para tu honra y para tu gloria, mi Rey. Gracias por la labor que haces, Señor, de predicar tu palabra, Dios. Gracias porque cuando nosotros orientamos nuestros esfuerzos a tu reino, tú te encargas de las cosas nuestras. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu vida. Quedamos en tus manos, Señor. Seguimos en tu presencia siempre, mi Rey. Convencidos de que tu Espíritu Santo mora en nosotros y que tú continuarás haciendo la obra que algún día empezaste y que se terminará en gloria el día de Cristo Jesús. Te amamos, mi Rey. Te bendecimos y quedamos en tus manos, papá. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor por su vida. Padre, gracias por este momento. Fue especial, ¿verdad? Especial recibir la palabra
de parte del Señor, pero transmitida por la voz de nuestro predicador, mi maestro, mi profesor en el Instituto Bíblico. De verdad, gracias, y que traiga mucha bendición a ti, a tu familia, a tu ministerio. Dios lo bendiga. Bueno, así damos por terminado.